Señorita secretaria, démosle lectura a la segunda acta. Esta ponencia es del señor Julián Esteban Torres Corchuelo, Comunidad de Chicaque. Ponencia para el Cabildo Abierto sobre el esquema de ordenamiento territorial de San Antonio del Tequendama. El presente escrito es la ponencia exigida para participar en el Cabildo Abierto del municipio. Mi nombre es Julián Esteban Torres Corchuelo. Mi nacimiento fue registrado en el municipio de San Antonio de Tequendama, cosa que consta en mi cédula. Los temas a exponer se dividirán en unos comentarios que realizaré y una parte final de preguntas que haré para que sean respondidas según lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 1757 de 2015. Comentarios. Primero, no es viable ni sostenible jurídicamente la realización de una escombrera en los predios que en el vigente esquema del 2001 son de protección ambiental. Es un retroceso a la garantía del derecho al medio ambiente sano, en tanto reduce la cantidad de tierras consideradas de protección, pasando por encima del imperioso principio de la progresividad ambiental mencionado en las sentencias de la Corte Constitucional C-443-09 y C-123-14. En tanto, dichos derechos, los económicos, sociales y culturales, según la Constitución y los tratados internacionales, deben tener un cumplimiento progresivo, y es evidente que reducir la cantidad de tierras consideradas de protección ambiental es una contradicción con lo dicho antes. Por otra parte, se está dejando de lado otro importante principio constitucional que es menester tener en cuenta en este punto, que es el principio indubio pro ambiente, el cual estipula que ante la contradicción de principios y derechos se debe dar primacía a aquellos que garanticen una mayor protección ambiental. Dicho principio ha sido mencionado, entre otras, por las sentencias C-449 de 2015 y la T-614 de 2019. Con base en los dos principios mencionados atrás, no puede ser admisible el argumento que plantea que dicha escombrera es necesaria para proteger el medio ambiente. ¿Por qué? En principio, ha habido un histórico abandono por el Estado del Parque Ecológico Municipal. Por un lado, por la permisividad del municipio respecto al arrojo de basuras y escombros en él, y por la inacción frente a la deforestación de una parte de dicho parque ecológico. Asimismo, por el hecho de no exigirle al propietario del bien darle el uso respectivo de protección ambiental en cumplimiento del principio de la función ecológica de la propiedad, artículo 58 de la Constitución Política, que impone restricciones a los propietarios de bienes en tanto dichos predios sean catalogados como un respectivo uso ambiental. En términos de la Corte Constitucional se ha dicho que en la época actual se ha producido una ecologización de la propiedad privada, lo cual tiene notables consecuencias, ya que el propietario individual no solo debe respetar los derechos de los miembros de la sociedad de la cual hace parte, fusión social de la propiedad, sino que incluso sus facultades se ven limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y a la idea del desarrollo sostenible. Por ello, el ordenamiento puede imponer incluso mayores restricciones a la apropiación de los recursos naturales o a las facultades de los propietarios de los mismos, con lo cual la noción misma de propiedad privada sufre importantes cambios. Finalmente, cabe decir que con esto desean cambiar radicalmente el uso del suelo sin estudios serios y certeros respecto a las afectaciones ambientales que tendría la realización de este proyecto en este lugar a la flora y fauna del Parque Ecológico Municipal, al suelo y al agua superficial y subterránea. Considero un mal mensaje para la comunidad el hecho de que una decisión tan importante como la de decidir en qué lugar se realizará la escombrera, posteriormente denominada Parque de Servicios Ambientales, se tomara tan a la ligera, porque para ello solo analizaron tres predios y del finalmente elegido le cambiaron la ubicación
de modo posterior a la concertación con la CAR que se hizo en diciembre. Pareciera que no fuese importante analizar de fondo este tema. No nos parece admisible que en lugar de que deba ser protegido, se van a traer residuos peligrosos, según aparece en el artículo 46 del proyecto de acuerdo del esquema de ordenamiento territorial. ¿Acaso no parece absurdo el hecho de que en lugar que en la actualidad es considerado parte del sistema ambiental del municipio, se vayan a traer residuos peligrosos que por sí mismos ya representan un mayor peligro de afectación irreversible a cualquier ecosistema? Quiero aclarar que sea cual sea la ubicación de este parque, va a generar unas afectaciones a los predios cercanos y que es evidente que el interés general prima sobre el particular. Pero en el actual lugar donde se pretende llevar a cabo existen argumentos jurídicos objetivos que he intentado exponer hasta ahora que sustentan la inviabilidad de una escombrera en lo que en el vigente esquema de ordenamiento es el Parque Ecológico Municipal. Preguntas. Primero, ¿por qué hubo un repentino cambio de la ubicación en la que se realizaría la escombrera y posteriormente llamado Parque de Servicios Ambientales? La anterior pregunta surge a raíz de que hay dos mapas con ubicaciones diferentes, uno con fecha de julio del año pasado y otro con fecha de abril de este año. Segundo, ¿quién será el encargado de realizar dicho parque de servicios ambientales? Tercero, ¿será el municipio o habrá una inversión privada en dicho parque? Cuarto, ¿quién administrará dicho parque? ¿Será de naturaleza pública, privada o mixta? Quinto, según la exposición dada por el consultor al Consejo Municipal, se analizaron 3 predios para realizar dicho parque, pero no se mencionó qué predios eran los otros 2 analizados. En esa medida es importante responder. ¿Cuáles son los otros 2 predios analizados y qué puntaje obtuvieron al analizar su viabilidad en los términos del artículo 11 del decreto 472 de 2017 del Ministerio del Medio Ambiente? Sexto, ¿por qué se optó por adicionar como un condicionado la gestión, manejo y clasificación? Artículo 56 del proyecto de acuerdo del esquema de ordenamiento territorial de residuos peligrosos. Julián Esteban Torres Corchuelo. Gracias, secretaria. Julián Esteban Torres. Son 5 minutos. En la medida que va transcurriendo el evento del Cabildo Abierto, voy a hacerles una serie de sugerencias tanto a los ponentes como de pronto a los secretarios que van a responder. Es que tratemos por parte de los secretarios de responder de una manera clara, concisa y en un lenguaje no tan técnico para que de pronto sea de fácil comprensión para la comunidad que hoy nos acompaña. A los ponentes también les pido el favor que ya lo que está plasmado en esa ponencia, para que de pronto no nos incluyan otros puntos, otros temas que no quedaron registrados ni fueron radicados en el Consejo. Tiene la palabra por 5 minutos, Julián. Gracias. Buenos días a todas y a todos. La disertación que ya se expuso pretende claramente negar, o sea, que se cambie, que se retracte o se reubique la ubicación donde se va a hacer la planta que se llama Parque de Servicios Ambientales. Ya expuse, ya se leyó las razones objetivas de derecho que sustentan que eso jurídicamente es inviable. Además de lo jurídicamente inviable, pues los problemas que ya se mencionan, que cualquiera sabe respecto al daño ambiental, no los tocaré, porque como lo digo, con los argumentos jurídicos ambientales, de derecho ambiental, es suficiente. Quiero mencionar que es importante tener en cuenta que así se vaya a realizar una escombrera y nos digan que eso no va a ser peligroso. Yo encontré un estudio hecho por la UICN, que es una organización internacional del medio ambiente, que parafrasea a la Organización Panamericana de la Salud en el año 2002, que dice: los siguientes son algunos lineamientos básicos de diseño, ejecución y manejo ambiental de escombreras que deben ser tomados en cuenta a la hora de escoger el lugar que se utilice con este fin. Y dice: no se acepta descargar materiales o elementos mezclados con otros residuos como basura, residuos líquidos, tóxicos, peligrosos, hidrocarburos o material que estuviera en contacto con ellos. Organización Panamericana de la Salud en el año 2002.
Esto lo traigo a colación en tanto en ese, que es una de las preguntas, ¿por qué se incluyó lo de los artículos, lo de los residuos peligrosos? Y es que la misma Organización Panamericana de la Salud prohíbe expresamente que eso se realice. Y quiero finalizar, todavía me queda tiempo. Quiero mencionar que parece un irrespeto con la comunidad de Chicago, que hay, así como dice en el himno de San Antonio, un lugar de bosques fértiles, se pretenda realizar algo que iría en contravía de esto. O sea, ¿cómo le vamos a responder a la gente que venga a visitar, oiga, tan bonito que es Chicago, le vamos a salir con que en esa misma vereda, que tiene un montón de ecosistemas de protección ambiental, que son los bosques húmedos y los bosques de selva andina, debajo de los 2000 metros sobre el nivel del mar, hay una escombrera? ¿Cómo se va a permitir? Eso sería una contradicción y dirán, pero es absolutamente gracioso que la vereda, con una importante riqueza ambiental en flora y fauna, le metan una escombrera. Eso sí, es absurdo y no puede permitirse. Además, por lo que reitero, es que lo de los principios de la progresividad ambiental no es algo de solo los ambientalistas que quieran joder, eso se aplica y claramente ha tenido, digamos, importantes fallos en el ámbito constitucional, en el cual la Corte Constitucional, por violación de este principio, tumba o deroga dicha normativa que pretende ir en contravía de este principio. Eso no es algo que se puede tomar a la ligera y es algo que le solicito al Consejo que lo analice muy bien, que tenga muy en cuenta este principio y que no permita que se realice un atentado contra el medio ambiente, que, como ya lo dije, es en un lugar, que como ya se dice en la ponencia, es un lugar de protección ambiental. Y al respecto, quiero mencionar que nadie, un principio jurídico también, que es el que nadie puede beneficiarse de su propio dolo, todo el mundo lo sabe. Y eso porque lo traigo a colación, porque históricamente, no es algo personal, en serio, no es algo personal contra la alcaldía, no, es que históricamente ha habido un abandono en ese terreno. Porque es que la alcaldía históricamente debe haber exigido que eso tiene que reforestarse, no porque yo lo diga porque yo en ese momento era muy pequeño, sino porque legalmente, digamos, normativamente, según el acuerdo 029 del 2001 dice que eso, lo único que se puede hacer es ecoturismo. Es ecoturismo y se tiene que evidentemente reforestar para darle un adecuado uso. Y en esa medida, al haber ese incumplimiento de la alcaldía, no puede venir ahora con ese proyecto a decirnos que ahí, como no hay, pues digamos, no hay nada importante, pues se va a hacer una escombrera. Además de que es un radical cambio del uso del suelo que no puede permitirse. ¿Cómo va a ser admisible que en un lugar que es de protección ambiental, que se ha descuidado, que se le ha permitido arrojar un montón de basuras en ciertos lugares, ahora vengamos a montar una escombrera? Esa es la solicitud que le hago a la alcaldía, al consejo, que retiren, digamos, este proyecto, que realicen otra ubicación y que por favor nos expliquen cuáles son los otros dos predios y las preguntas de quién va a ser el financiador o financiadora de ese proyecto en ese lugar, si va a ser público, privado o mixto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Julián, por su aporte. Por favor, pues el señor presidente.